Bien. Bien, volvemos a la segunda sesión. Tenemos unos minutos, unos segundos para que los chicos se puedan conectar y continuemos con el tema. Liz, una preguntita. Ese texto que está mostrando ahorita está en el módulo, ¿verdad? No, lo voy a poner como material de apoyo en este tema en plataforma. ¿Ya? Ay, por favor, Lice, gracias. ¿Ya? Como ustedes ven, el plan de clase virtual, material de apoyo, después están los enlaces y posteriormente los videos, ¿cierto? Lo voy a poner en el material de apoyo. No olviden, por favor, registrarse, chicos, en el chat. A ver, vayamos admitiendo a todos los compañeros. Mientras se van, por favor, registrando en el chat. No se olviden. No se olviden, chicos. Vayamos siguiendo admitiendo. Si tienen, por favor, alguna pregunta, por favor, chicos, no duden en preguntar. Sé que toda teoría al inicio de algún tema es algo cansador, hasta a veces algo incomprensible, pero por favor pregunten. No se callen. Bien, entonces continuemos. Creo que tenemos ya una mayoría. 19. Que se vayan conectando los compañeros. Bien, a partir de acá debemos entender, y lo vamos a hacer, por qué tan importante la documentación y la publicidad que me va a generar derechos reales en relación al derecho propietario que yo puedo tener sobre un determinado bien. Todo está regido en lo que hemos ido viendo de manera muy superficial, denominado derecho registral. El derecho registral, como bien decía el texto, es un conjunto de normas jurídicas que tienen que ver con dar fe o notoriedad, se llama, ¿no? Hacer notar de quién es el propietario de un determinado bien que está registrado en derechos reales. Este derecho registral es una disciplina jurídica que le ayuda al registro de derechos reales a respaldar sus funciones con los principios que existen en materia registral, ¿ya? Con los principios que existen. En ese sentido, ya el registro para el profesor Hernández Gil, los principios inmobiliarios o hipotecarios no son otra cosa que el conjunto de normas jurídicas fundamentales organizadoras de un régimen de publicidad inmobiliaria. Fíjense, nos vuelven a repetir. En la misma forma, en la misma línea, el profesor Sanz Fernández señala que los principios inmobiliarios o hipotecarios son reglas fundamentales que sirven de base al sistema hipotecario en un determinado país y que puede determinarse por medio de estos inducción o abstracción de los diversos preceptos del derecho positivo. Técnicamente hablando, y mucho más objetivo, los principios inmobiliarios o registrales no son otra cosa que las bases fundamentales
para generar publicidad del derecho propietario. Así de claro. Estos principios inmobiliarios, principios registrales, reconocen algo que es importantísimo para la Oficina de Derechos Reales. El registro de propiedad, fíjense, el registro de propiedad es la máxima institución jurídica para publicidad. Interesante. Aquí aterrizamos y terminamos de entender de que el principio de publicidad no es otra cosa que la difusión, ¿sí? Poner en conocimiento de la opinión pública quién es propietario de determinado bien inmueble. ¿Esto para qué se genera? Para tener seguridad, para tener garantía jurídica, y siendo propietario, poder jurídico pueda dar movilidad a los actos y contratos relativos al dominio de una propiedad. Cuando soy dueño, y ustedes se acuerdan cuando llevamos el tema de la propiedad, el dueño tiene los caracteres de absoluto, perpetuo, exclusivo, y que además permite usar, gozar y disponer. Por eso habla de dominio, por eso habla de seguridad y garantía jurídica. Entonces, el registrar la propiedad viene a ser la máxima institución jurídica que avala el principio de publicidad. Y como Derechos Reales es el encargado de registrar el derecho de propiedad, Derechos Reales es la única institución, reitero, que puede emitir el documento idóneo que bajo el principio de publicidad nos demuestre y nos diga quién es el propietario de ese determinado bien. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante, pues, esas inmensas filas que hacen en Derechos Reales para inscribir toda clase de actos jurídicos sobre bienes inmuebles. Ustedes deben de ver. Duermen desde una tarde antes, duermen. En este momento, si van, ya hay gente durmiendo ahí, para que al día siguiente los atienda. Bien, entonces, al generarse una institución registradora como esta, esto se va generando y existe en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo hay una institución, hay un sistema de registro del derecho de propiedad. ¿Ya? Un principio importante del derecho inmobiliario, independientemente del derecho de publicidad, viene a ser el principio de inscripción. El principio de inscripción dentro del sistema de registro, ¿sí? Dentro del sistema de registro, es el elemento o cimiento básico para que se produzca la constitución, la transmisión, ¿sí? La modificación o la extinción de los derechos reales que puedan existir sobre un determinado bien, que los hemos visto en el avance de la materia. El usufructo, la servidumbre, la usucapión quinquenal, la usucapión decenal, ¿cierto? Los hemos visto. El uso, la habitación, la hipoteca, la pignoración que se divide en prenda y antícresis, todas esas figuras jurídicas de la materia de derechos reales, ¿sí? Se pueden inscribir sobre un determinado inmueble. ¿Sí? De eso nos habla el principio de inscripción como parte del derecho registral. Principio de especialidad. En Bolivia se aplica actualmente. El principio de especialidad consiste, ¿no? Consiste en esa base que descansa en la matrícula de registro. En algún libro por ahí he leído principio de especificidad, pero es principio de especialidad. En términos claros,
el principio de especialidad nos está diciendo que cada uno de los inmuebles que sean inscritos y registrados en derechos reales va a recibir una identificación. En nuestro caso, cada bien inmueble está identificado con una matrícula computarizada, así se llama. Esa matrícula computarizada consta de 13 dígitos, 13, ni más ni menos. Esté el inmueble en la zona norte, en la zona oeste, en la zona este, en la zona sur. La matrícula de registro de un inmueble en derechos reales en Bolivia consta de 13 dígitos. Ojo, cuidado que sea pregunta de examen. No pueden ser 12, 10, 9, 8, 7, no, ni 15, 16, no. Son 13 únicos dígitos. Por eso, derechos reales como registro inmobiliario goza también del principio de especialidad, porque inmueble que se registra, inmueble que tiene su registro. Y ese su número de registro es o se asemeja a la cédula de identidad que nosotros tenemos con su respectivo número. ¿Cuál es tu nombre completo? Osman Orellana Aguilar. Cédula de identidad 372303, expedido en Cochabamba. Y en mi carnet está todo, ¿no? Estado civil, profesión, domicilio. ¿Sí o no? Lo mismo ocurre en el folio real, es decir, en el documento donde está la matrícula computarizada del inmueble. Tiene un número, ingresan al sistema y sale toda la información del sistema, en qué zona se encuentra, en qué manzano, en qué distrito, subdistrito, cuántos metros de extensión superficial, cuáles son sus límites o colindancias, cuándo ha sido registrado, absolutamente todo. ¿Quién es, lógicamente, el actual propietario? Principio de especialidad. El principio de publicidad tiene que ver mucho con el principio de fe pública. Y este principio de fe pública es ejercido, si vale el término, por el funcionario de derechos reales. El funcionario es quien revisa toda la documentación y establece y dice, sí, está muy bien. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Si no está, les va a decir, no está bien, falta esto, falta aquello. Por eso es que los funcionarios, la institución como tal, da fe de la autenticidad del derecho propietario. Legalidad, la parte legal. Los registradores califican la legalidad del título, la formalidad de todos los documentos que se presentan para poder inscribir un inmueble. Y cuando todo está desde el punto de vista legal correcto, lógicamente que ese acto de inscripción, ese acto de nuevo dominio propietario, es un acto con toda validez legal. La responsabilidad de controlar a todos los registradores de que todos los actos de inscripción o registro realizados por los usuarios deba estar en el marco legal es absolutamente suya. Deben revisar que todo se encuentre totalmente legal. Caso contrario, hasta les genera procesos judiciales entre ellos. Algo muy importante que da el registro de derechos reales, chicos, y que no debemos olvidar, es el registro de derecho de preferencia o prioridad, como le dice la doctrina. Este principio de preferencia o de prioridad establece que el acto que se ha registrado, llamemos así, el inmueble que se ha registrado, ¿sí?, va a prevalecer a favor de la persona que primero ha registrado. Me explico. Por alguna razón se ha hecho una doble venta de algún inmueble. Es decir, el propietario ha vendido dos veces. Por el principio de prioridad o de preferencia, se le va a reconocer el derecho propietario al comprador que primero ingrese y registre su trámite. Si el
uno de los compradores lo ha registrado el día de hoy, 26 de mayo, a horas 14:31 minutos 26 segundos, y el segundo comprador también lo ha hecho el día de hoy, a las 14 horas 33 minutos 30 segundos, se va a respetar el derecho propietario del que primero lo ha registrado. Por eso es que en los asientos de inscripción, que vamos a ver la próxima clase analizando un folio real, en los asientos de inscripción del derecho de propiedad, en la parte final de cada asiento, se establece a qué hora, con cuántos minutos y con cuántos segundos se ha registrado por el principio de preferencia o de prioridad. ¿Sí? A eso se refiere. A eso se refiere. De ahí que cuando dos o más personas alegan tener igual derecho o mejor derecho propietario o tener papeles, los tres o los dos sobre un mismo inmueble, va a ser preferido aquel que primero ha registrado el bien inmueble en derechos reales. ¿Ok? Principio de tracto sucesivo. Ese principio es conocido para ustedes. ¿Por qué? Porque el bien inmueble que se vaya a registrar o a inscribir merece un orden cronológico. Primer comprador, segundo comprador, tercer comprador propietario, cuarto, dependiendo de cuántas veces se ha transferido el bien de vendedor a comprador. Nuevo propietario vende, próximo propietario vende. A eso se refiere tracto sucesivo. Y lo que nos interesa, el principio de publicidad. Fíjense, es la actividad orientada a difundir y hacer notorio un acontecimiento. Ese es el principio de publicidad. Difunde, como les decía, es de notoriedad, muestra un acontecimiento. ¿Y cuál es ese acontecimiento? El derecho propietario que tiene una persona. Permite que la opinión pública conozca quién es el nuevo propietario. ¿Cómo lo hace? Emitiendo la documentación correspondiente con su respectivo número y genera automáticamente el derecho de publicidad. ¿Sí? Entonces, en este escenario, quiero decirles, debemos entender por publicidad a un sistema de divulgación, de irradiación informativa dirigido a hacer conocer a todos, ¿sí?, a la opinión pública, determinadas situaciones jurídicas para que pueda tutelarse, para que pueda protegerse los derechos y la seguridad jurídica del actual propietario. Por eso es re importante conocer qué es derechos reales como tal, ¿no? ¿Qué es derechos reales? Ya el principio de rogación, consentimiento, ya son principios accesorios. ¿Cuál es la finalidad de la publicidad de los registros? Recordando que hace segundos atrás vimos que el principio de publicidad consiste en la divulgación de ciertos actos jurídicos registrados hacia la opinión pública para que puedan conocer quién es el dueño. ¿Cuál es esta finalidad? A ver, la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí?, establece que publicidad en su contenido es el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. Fíjense, medios que se emplean para divulgar o extender o hacer conocer la noticia. Es decir, no son otra cosa que los bienes por los cuales se dan a conocer los actos o los hechos, pero de trascendencia para el derecho en cuanto y en tanto causen estado, es decir, tengan validez legal. Vean qué importante es ese principio que parece insignificante de publicidad, ¿no? Y acá en el
pequeño manual de apoyo pues sigue estableciendo qué es el principio de publicidad. Aquí establece que operativiza cuando los registradores de la propiedad, ante petición del interesado y siempre que se indique claramente el derecho que le interese, se le pone de manifiesto la constancia del registro. ¿Qué quiere decir eso? Yo, propietario, por X o Z motivo necesito sacar un folio real, voy y me lo tienen que dar. ¿Por qué? Porque yo soy el titular del derecho. Y ahí voy a revisar y ver si lo estuviera transfiriendo, voy a revisar si verdaderamente, para que lo vean los compradores, está a mi nombre, está correcto, está libre de hipotecas, está libre de gravámenes. Toda esa información me va a dar la institución de derechos reales. ¿Sí? Bien. Pero derechos reales registra, lo hemos dicho, registra. ¿Y qué tipo de bienes registra, como dijo en el documental? ¿Cierto? Si hablamos de un registro genérico, ¿sí? Si hablamos de un registro genérico, podríamos establecer de que todos los bienes pueden registrarse. Pero no es así. ¿Sí? No es así. Por eso la ley denomina bienes sujetos a registro y bienes no sujetos a registro. Entonces van a poder registrar, seguramente en un sentido lógico, los bienes sujetos a registro. En las distintas instituciones que tienen destinadas funciones como las que estamos analizando. ¿Ya? Una casa es un bien sujeto de registro, una moto es sujeto a registro también, un auto. La pregunta es para toda la clase, ¿la bicicleta como bien será un bien sujeto a registro o no es? No, Lice. ¿No? ¿No es un bien sujeto a registro una bicicleta? No, Lice, no sería porque no están poniendo ni una placa, nada, pues, para manejar. Muy bien. Claro. Si yo voy queriendo registrar mi bicicleta en tránsito, no me la van a registrar. Y no hay otra institución que yo conozca que diga Registro Nacional de Bicicletas, digamos, ¿cierto? Entonces, no es un bien sujeto a registro. ¿Es un bien mueble? Sí, claro que sí, por excelencia. Pero no es un bien sujeto a registro. No hay una institución que registre el derecho que una persona pueda poseer sobre una bicicleta. ¿Ya? Ahora, ¿qué bienes puedo registrar? El Código Civil en su artículo 74, que ustedes han visto el anterior semestre, noción y división dice, son bienes, las cosas materiales e inmateriales que puedan ser objeto de derecho. Eso está claro. Todos los bienes son muebles o inmuebles. Esa es la noción. Se puede advertir que nuestro código considera que los bienes, ¿sí?, pueden ser objeto de una otorgación de anticipo. Pueden ser. Se elaborará la correspondiente inventariación, como quiera. De ahí que con carácter totalmente general, ¿sí?, en el precepto que ha pretendido, digamos, darse lectura, el Código Civil define que existen dos tipos de bienes, los que son bienes materiales y los que son bienes inmateriales. Y el Código Civil define, ¿no?, cuáles son los bienes materiales y cuáles son los bienes inmateriales como tal. Nosotros conocemos perfectamente qué son los bienes muebles y qué son los bienes inmuebles. No ameritaría realizar ningún comentario. Llegamos a nuestro país.
Y como bien tocamos el antecedente del derecho español dentro del derecho registral, sí, Bolivia tiene, entre algunos asientos o cimientos del derecho romano, tiene más raíces del derecho español en lo que respecta al registro inmobiliario. En primera instancia, cuando Bolivia se independizó, solo existía un registro, pero de hipotecas, no de derecho propietario, de hipotecas, y que además dependía todavía de la corona española. ¿Quiénes llevaban este registro? ¿Han escuchado alguna vez el término escribanos? Pues la primera vez que escuchan el término escribanos. Primera vez, Lice. ¿Qué? Primera vez que yo escucho, Lice. Primera vez. Los escribanos son como los antecesores de los que hoy conocemos como notarios, los que escribían con la pluma, hacían trabajos con la pluma, registraban, ¿ya? Pero fíjense, en los orígenes del derecho, de los derechos reales en Bolivia, no existía un registro de propiedad, existía un registro de hipotecas. Y este registro de hipotecas, lógicamente, denotaba quiénes debían y cuál era la garantía que se dejaba, ¿cierto? Ahora bien, la ley de derechos reales que Bolivia tenía hasta hace poquito, bueno, tiene, data del 15 de noviembre de 1887, chicos. Fíjense la antigüedad de esta norma. ¿Se dan cuenta? Se denominaba Ley de Inscripción de Derechos Reales, de 15 de noviembre de 1887. Y es esta la ley que genera el nacimiento de los derechos reales en Bolivia como tal. En esta ley se dan los lineamientos principales y necesarios para poder conformar un registro adecuado y acorde a las necesidades de nuestro país ese entonces. Y es de esa manera que en cada uno de los departamentos que componía nuestro país se instala una oficina de registro de derechos reales, para posteriormente ampliarse en los últimos años incluso a las provincias, a las poblaciones rurales. Al año, es decir, el 5 de diciembre de 1888, se promulga el reglamento a la Ley de Derechos Reales en Bolivia. ¿Sí? Y es esa ley y su reglamento que se van a constituir, ¿sí?, en la norma del derecho registral en Bolivia durante más de 100 años. Recién en el año 2004, ¿no?, sobre texto de actualizar nuestra norma, es que se elabora un documento, un instrumento jurídico denominado reglamento nuevo, ya no el de 1888, sino el año 2004, el decreto supremo 27957 del 24 de diciembre del 2004 viene a ser el nuevo reglamento de la Ley de Derechos Reales. La ley, no se olviden, 1887. ¿Sí? Para los inicios de ese registro, ¿no?, para los inicios de ese registro, inicialmente se ha utilizado un sistema de trabajo personal y manual, diría yo. ¿Por qué? Porque se abrieron libros específicos, un libro del registro de propiedad, un libro de hipotecas, un libro de cancelaciones. Por eso quienes tengan acceso a documentos de propiedad ciertamente un poco antiguos por esta época, fíjense que con pluma decía, registrado a fojas tanto y partida tantos del libro primero de propiedad A, o del libro A,
A eso se está refiriendo. Inicialmente los derechos reales abrieron libros de registro. Cada libro tenía pues su debida foliación, ¿cierto? Ahí registraban los escribanos con pluma, derecho de propiedad de un lote de terreno de un almud, un 5.000 metros, a favor de tal persona, qué fecha, qué día, y lo manejaban así. El libro B era de gravámenes, hipotecas, usufructos, servidumbres. Y el libro C era de cancelaciones de las obligaciones. Si yo tenía un asiento B en mi folio real que decía debe $20.000, cancelo esa deuda, esa cancelación se inscribe en la columna C. Dice, se ha cancelado el asiento B1 de $15.000 a favor de tal por pago. Listo, hora, día y fecha. ¿Listo? Se manejaba de forma manual. Los libros eran manuales. ¿Ya? Entonces, se genera un sistema de registro personal, ¿ya? Se ordenan los libros de manera cronológica, ojo, a medida que van ingresando los trámites. De manera que para un determinado inmueble existe hasta 4 libros, fíjense, de propiedad, hipotecas y gravámenes, donde están las deudas, el de anotaciones preventivas y el de cancelaciones. ¿Sí? Han añadido el de prendas sujetos a registro. Como les comentaba hace un momento, algunos inmuebles todavía tienen, aquellos que no están con matrícula computarizada antiguos, fíjense su título de propiedad en la primera hoja, a un costado, un sello que dice informe legal, informe técnico, está visado. Y cuando eso se registra a derechos reales, ellos ponen registrado a fojas número 500, partida 500, del libro A de propiedad en fecha tal, tal, tal. Les está hablando de la zona urbana. Les está diciendo, aquí estoy registrando tu derecho de propiedad en el libro A de propiedades. ¿Listo? Entonces, esa fue la forma de nacer en su momento de derechos reales. ¿Cómo ha impactado el sistema registral en derechos reales de Bolivia? Ustedes comprenderán que al inicio y haciéndose todo el registro a mano, ya el año 1990 se planificó por parte de las autoridades, ¿sí?, utilizar métodos modernos para inscribir. Este método moderno, ¿en qué consistía? Que todo se lo haga electrónicamente y digitalmente. Que todo se haga así. Que no se vean esas colas que actualmente se ven. Querían, como dice, digitalizar todo, pero no han podido. Tanto así que contratan a una empresa que haga toda la implementación del sistema informático, pero nada, absolutamente nada. Entonces, de esta manera se va generando una ley que vaya a regular de manera actual el derecho de registrar una propiedad, el derecho de hipotecar una propiedad, el derecho de cancelar un contrato de adquisición de propiedad. ¿Cierto? El año 1995, y esto está dentro de los antecedentes de la Ley de Derechos Reales, nuestro gobierno, con el objeto de financiar y ejecutar el Programa Nacional de Administración de Tierras de ese entonces, suscribe con una asociación internacional de fomento un crédito que el Poder Legislativo ha aprobado mediante Ley 1665 del 95. Por lo tanto, las obras debían volver a su curso, ¿cierto? Sin embargo, para este nuevo sistema cambia la concepción en los jefes del sistema registral.
cambian y dicen, no, ¿por qué tenemos que estar en el sistema registral manual si podemos denunciar y estar en el sistema informático? Entonces, todos estos antecedentes han dado lugar a que muchos conceptos que en su momento se habían invocado, se habían propuesto, queden totalmente desvirtuados. Totalmente. Y se va generando el avance tecnológico. Posteriormente llega la el acto de matricular a los inmuebles que estaban inscritos todavía de manera manual en los libros. Y es ahí donde nace la famosa matrícula computarizada, que ustedes la pueden ver ahí. Fíjense, la matrícula, les había dicho, es un código como el carnet de identidad, un código numérico único para cada inmueble, una especie de cédula de identidad del inmueble, pues lo va a identificar, y en base al sistema de división político-administrativa del país, tomando en cuenta departamento, provincia, sección, cantón, localidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los números que componen la matrícula computarizada, que es esta que les estoy mostrando con el cursor, que son 13, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Reitero, el número de matrícula de un inmueble, chicos, no puede ser más ni puede ser menos de 13. Cada uno de estos dígitos, ¿sí? Cada orden, por eso están divididos con puntitos, arrojan la información. Si es un inmueble, en qué cantón, en qué sección, en qué provincia y en qué departamento. Fíjense, de izquierda a derecha, el primer dígito, que está solito, identifica el departamento. Me imagino que 9 identifica el departamento, ¿no? Pero el primer número identifica el departamento. ¿Dónde está el departamento ubicado? El segundo número, que consta de 2 dígitos, ¿no?, identifica la provincia. El tercer dígito, que va solo en el orden, identifica la provincia. El cuarto, la sección. Y el grupo de quinta numeración, que consta de 7, creo, 2, 4, 6, 7, indican el inmueble. ¿Qué tipo de inmueble es? Casa, lote, condominio, edificio, propiedad horizontal, todo absolutamente. Todo absolutamente. Por eso es importante saber que el folio real está compuesto por un código numérico de 13 códigos, ni más ni menos. Un folio real tiene 13 códigos, que nos va a reflejar, les reitero, el departamento, la provincia, la sección, el cantón, si es casa, condominio, edificio, lote, toda la información se la van a dar ahí. Bien, acá vamos a quedar, chicos. Espero que hasta acá esté entendido para entrar y analizar qué documentos expide derechos reales. ¿Ya? He querido ir con bastante despacio explicándoles paso a paso. Miren, casualmente aquí hay un folio real. Este es, que lo vamos a analizar la próxima clase. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Y aquí está la matrícula. 13 números. ¿Listo? Bien, jóvenes, ¿está claro? Sí, profe. ¿Ya? Sí, Listo. Entonces, la próxima clase ya vemos el tema de los documentos. Ahí va a ser mucho más práctico para que aprendamos a qué se refiere, qué es lo que registra, por qué se registra y todo aquello. Muchas gracias por su asistencia, chicos, y nos estaríamos viendo el viernes. Cuídense mucho, por favor. buenas noches, Lice, se cuida. Chao, chicos, chao. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches. Igualmente, bendiciones a todos, chicos.